Pues buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir aquí a un evento que, bueno, pues para quienes estamos a este lado de la mesa es muy importante porque es la presentación de una guía práctica internacional de derecho colaborativo. Y cuando decimos guía práctica es que es una guía práctica de verdad. En derecho colaborativo hay muy pocas publicaciones y esta, pues la verdad es que a mi modo de ver, tiene varias ventajas. La primera, como ya digo, que es una guía práctica útil para toda la abogacía, sea colaborativa o se denomine colaborativa o simplemente sea, bueno, pues abogacía avanzada y abogacía creativa que quiera darle un impulso a su modo de entender su profesión de otra forma, ¿no? Y luego también tiene para mí un aliciente claro, y es que también aquí se recogen experiencias no solamente de abogadas y abogados colaborativos españoles, sino también a nivel internacional. Y es muy importante que muchas veces, ¿verdad?, no nos miremos tanto el ombligo y veamos lo que hacen nuestras compañeras, nuestros compañeros de más allá de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, en el acto de hoy contamos pues con los dos coordinadores de la obra, con Silvia Prado, que es abogada colaborativa, mediadora, árbitra, es especialista en medios adecuados de solución de controversias, inmersivos y digitales. Hace algún tiempo en este mismo colegio pues impartió cursos de mediación pues con temas de estos, ¿no? Inmersivos, digitales, etcétera. Y recuerdo además una intervención también muy sonada a través de la sección de Max de este colegio de mediación en el metaverso. Yo no la olvidaré jamás. Y muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Además, es presidenta de la sección de consumo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Ha venido desde Barcelona para estar aquí con nosotros y es profesora colaboradora en varias universidades, entre ellas la Universidad Oberta de Cataluña y en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de Mataró. Y allende los mares está nuestro otro coordinador, Juan Pablo Neve. Hola, Juan Pablo. Gusto saludarte. Estupendo. Juan ¿Qué Pablo tal? es abogado colaborativo, presidente de la Asociación Interdisciplinaria Argentina y Latinoamericana de Derecho Colaborativo, es gestor ejecutivo del Observatorio de Derecho Colaborativo de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de Derecho y cofundador del Practicum de Derecho Colaborativo. Y a este lado de la mesa también nos acompaña pues una de las coautoras. Aquí veo entre el público alguna coautora más de la obra, ¿no? Se ha cambiado. Que te has cambiado de sitio. Es que la he Estaba hecho yo yo. y digo, ¿dónde está Nadia? Que también, La he cambiado, la he cambiado. claro, también es coautora, ¿no? Bueno, yo también participo brevemente en la obra, pero ellas son mucho más importantes que yo. Entonces tenemos a Ana Isabel García Hernando, que es abogada colaborativa, mediadora familiar y conciliadora, experta en derecho de familia y en violencia de género. Es letrada del Servicio de Orientación a la Mediación de este ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Oberta de Cataluña y vicepresidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid. Y muchísimas gracias, Alejandra. Alejandra García está aquí porque es la presidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid. Lleva luchando por el derecho colaborativo, pues al igual que el resto de personas y muchas de las personas que estáis aquí, pues desde hace ya muchísimos años. Es también vicepresidenta de la Federación, ¿no?, De Fedeco. de FEDECOP, de la Asociación de Asociaciones, ¿no? Federación de Derecho Colaborativo, abogada colaborativa. Es también mediadora de Mediaicam, abogada experta en Derecho de Familia y Sucesiones. Y bueno, pues nos hemos planteado
que esto sea algo pues bastante coloquial. Es interesante que participéis, que preguntéis. Es absolutamente presencial porque, bueno, Juan Pablo está en Argentina, pero está aquí con nosotros. Tengo que avisar que esto se va a grabar para que luego, bueno, pues los ponentes puedan utilizar la grabación para sus asuntos. ¿De acuerdo? Con lo cual, Juan Pablo, te llegará la grabación. ¿Ok? Bueno, lo primero que se pregunta la gente es, ¿por qué una guía de derecho colaborativo? ¿Es necesario hacer una guía de derecho colaborativo a estas alturas? ¿Quién me quiere contestar? Juan Pablo, Sí. ¿contesto yo? Sí, vale. Bueno, la idea surgió básicamente cuando yo me estaba formando. Yo me estaba formando como abogada colaborativa y, bueno, lo típico cuando estás estudiando tienes dudas. Y realmente cuando yo me en el curso la formación que estaba recibiendo estaba muy enfocada al derecho de familia, que está muy bien, pero yo quería otro enfoque. Yo quería el enfoque pues, que veía que el derecho colaborativo se podía utilizar tanto en mercantil, en consumo, incluso en derecho deportivo, en derecho laboral, y me faltaba información. Entonces, cuando te falta información, ¿qué haces? Buscas, ¿no? Buscas en Internet, a ver si encontraba alguna obra, algún libro, pues que esas carencias que tenía en el curso me las supliera. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que no encontré nada donde formarme. Miré en otros países y sí que en Europa hay un manual, creo que es de Bélgica, que está escrito en francés. Mi francés es limitado. Mi bisabuela era francesa, pero yo el francés no lo controlo mucho. Y el otro manual que encontré estaba en México, que era el único que encontré en español, pero traerlo a España, lo que decíamos antes también con Alejandro, era costoso. Entonces, bueno, la idea es que si no está hecho, pues se tiene que hacer. Y casualmente ahí es donde entra un poco Juan Pablo. Nos conocimos en un congreso de mediación en Barcelona y bueno, empiezas a hablar y te das cuenta de que al otro lado del océano tienen los mismos problemas que teníamos aquí. Como abogado argentino, como abogada española, teníamos a clientes que estaban exhaustos de la justicia, de esperar una resolución que llegaba tarde, que no arreglaba el conflicto, que se gastaban mucho dinero, llegaban cansados, la justicia ya no les servía y estos problemas que teníamos de una justicia lenta, de unos clientes agotados, los teníamos en los dos lados del Atlántico. Y una solución, no es que sea la panacea, el derecho colaborativo, pero sí que es una herramienta, es una ayuda a la situación que teníamos. Y vimos claro de que se tenía que hacer una guía o un manual que diera respuesta a la abogacía. ¿Qué sucedía? Que bueno, se creyó que lo más conveniente es que fuera práctico, que fuera directamente a la abogacía de ambos continentes y para hacerlo no podíamos ser ni él ni yo solamente, porque necesitábamos eso, cubrir todas las vertientes que había en ese momento, pues laboral, civil, etcétera. Por eso lo ideal era unirnos entre compañeros y crear pues esta guía que tenemos hoy aquí. Ujú. Muy bien. Juan Pablo, ¿quieres añadir algo? Bueno, saludos a todos. Eh, sí, lo que yo quiero añadir de por qué una guía. Bueno, justamente había un poco material en español, la verdad que nosotros desde Argentina generábamos, por ejemplo, cursos y había gente interesada que nos venía a decir, bueno, esto del derecho colaborativo me interesa, ¿dónde puedo profundizar en esto? Y lo cierto es que, digamos, a nivel académico había muy poco en español. En Latinoamérica no son países que se caracterizan por su bilingüismo. Entonces, realmente había una necesidad global, digamos que por suerte, felizmente, también la compartíamos ahí con los colegas de España. Y básicamente yo creo que lo que la guía trae y aporta es esta riqueza y diversidad de autores, digamos, muy heterogénea, donde desde esta guía lo que decimos es, más allá de lo que cuál sea hoy el desarrollo de tu profesión, el derecho colaborativo puede ser una nueva oportunidad para vos, ¿no? O sea que te podés dedicar al derecho colaborativo no solamente en cuestiones de familia, que quizás es lo que uno más asocia cuando habla de derecho, de prácticas colaborativas, sino también, como se ve en la guía, cuestiones de, bueno, nuevas tecnologías, concursos y quiebras, cuestiones tributarias, cuestiones mercantiles. Y eso me parece lo más rico de la guía y este trabajo en conjunto, que si uno lo va leyendo, realmente ve esto, ¿no? Que en el fondo lo común que tiene esta guía es que somos diversos,
pero hablamos un mismo lenguaje, ¿no? Y encima un mismo lenguaje de los dos lados del Atlántico. Entonces, necesitábamos una guía así y de hecho, bueno, está teniendo una gran repercusión aquí en Latinoamérica. Quiero decir que esta presentación que está en Madrid motivó que hoy se esté intentando llevar a México y bueno, hay conversaciones al respecto de eso. Entonces, bienvenida sea esta guía, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Alejandra, ¿qué aporta a la sociedad el derecho colaborativo desde tu punto de vista? Pues en primer lugar, muchísimas gracias, Amparo, por invitarme para acompañaros esta tarde en esta presentación, porque yo no he intervenido en el libro, pero es un placer presentar a grandes compañeras y amigas que están en esta mesa. A ver, el derecho colaborativo para mí fue todo un descubrimiento. Creo que es una forma de acercar la cultura de paz a la sociedad, sobre todo en ámbito en el que hay conflictos más personales entre las personas, porque trabajas desde otro lugar, siempre respetando ese acompañamiento jurídico, no les dejas solo de la mano en ningún momento, siempre les acompañas. Y lo que tienen en común todos los clientes que han contado en este caso con nosotras, con Anabel y conmigo, que somos un equipo colaborativo que trabajamos juntas habitualmente, es el agradecimiento. Ese agradecimiento por ese estar con ellos. Es un proceso duro, pero es verdad que aunque es muy duro llevar a cabo todo el sentarte enfrente de la persona con la que tienes un conflicto, al estar tan arropado, les ayuda mucho a poder solucionar lo que decías tú, ¿no? Que en los tribunales no se soluciona porque el conflicto sigue subyaciendo, pues aquí sí. O sea que en el fondo es cultura de paz. Estupendo, muchas gracias. Bueno, veo entre las personas que nos acompañan que algunas personas pues sí conocen el derecho colaborativo, lo practican bueno, ya están más familiarizadas con ello, pero para las personas que quizá no estén tan familiarizadas o con personas que puedan ver la grabación de este evento, Anabel, dinos brevemente. ¿Cómo se hace lo del derecho colaborativo? ¿Qué cosas tienen que saber los abogados y abogadas para poder hacer un proceso de derecho colaborativo? Verás, yo creo que lo fundamental de saber el proceso colaborativo es que es una metodología y es una metodología fundamentalmente de abogados. ¿Por qué? Porque es obligatorio que para poder iniciar un procedimiento colaborativo como tal, existan dos abogados que estén interviniendo. Y estos son dos abogados que además tienen que estar acreditados en derecho colaborativo, es decir, que tienen que estar formados. Una vez que tenemos esto, que es el mínimo indispensable para que se pueda crear lo que es el proceso en realidad es una metodología sencilla que tiene una estructura muy básica y que es luego muy flexible. Pero es verdad que tiene unos principios que hay que cumplir. Estos principios son formar un equipo que está compuesto por dos abogados con formación colaborativa con sus respectivos clientes, que es un método interdisciplinar, es decir, que a lo largo del proceso puede intervenir otros profesionales que estén también formados y que sean indispensables o sean recomendables que puedan intervenir porque va a facilitar el transcurso del proceso y va a beneficiar el resultado final. El proceso es sencillo en cuanto a que tú con tu cliente tienes tus reuniones, tienes reuniones con el otro profesional y tienes reuniones a cuatro. O si hay otro profesional puede intervenir. A lo largo de esta secuencia de reuniones va a estar trabajando sobre los objetos de controversia para ir buscando soluciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de negociación Harvard. Por eso es imprescindible la formación, porque todos los abogados que intervienen tienen que tener esta formación mínima para saber de qué estamos hablando. No estamos haciendo una negociación tradicional, estamos haciendo una negociación en este sentido. Y luego también hay algo que es indispensable saber, que es que los abogados que están interviniendo en el proceso renunciamos a tribunales. Es decir, que en ese proceso y con esos clientes no íbamos a ir a tribunales aunque no lleguemos al acuerdo. Tendría que quedarse, desde luego el cliente puede ir, pero tendría que ir con otro compañero. Esta cuestión además fortalece mucho el proceso. Cuando empiezas a trabajar en procesos colaborativos, a mí como letrada, ya que estamos entre compañeros, lo que me parece impresionante o lo que a mí más me aporta es que por primera vez, después de muchos años de ejercicio, me he encontrado trabajando junto a compañeros, no frente a compañeros. Es decir, nunca
he tenido un equipo con un compañero, porque yo siempre estábamos enfrentados, por mucha negociación o por mucho acuerdo, mutuo acuerdo que quieras hacer, al final en una negociación tú estás frente, ¿no? Y estás negociando de otra forma. Aquí cambia la situación, porque tú estás dentro de un equipo. Y no estás contra tu compañero, sino que estás sumando. Con lo cual, lo que hacemos es, este es el conflicto que tenemos, cómo podemos ayudar a estas personas a resolverlo de la mejor forma posible. Esto no se trata de, a ver si yo tiro un poco más y gano, a ver, no, se trata de poner en el centro a las personas, ver sus necesidades, que por eso trabajamos en Harvard, y pasar de posiciones a necesidades para poder tener más alternativas y llegar al final a una mejor solución para ellos. Sí, hay algo muy interesante que has dicho, ¿no? El trabajo en equipo con el abogado de la otra parte, que no es un adversario, sino que es alguien, ¿no? que también quiere lo mismo que tú, como abogada, que es solucionar el problema, ¿no? a los clientes de alguna forma, ¿no? Pues muchas gracias. Habéis hablado de la formación en abogacía colaborativa, que es muy importante en Argentina y en Iberoamérica también, ¿verdad, Juan Pablo? Desde tu experiencia, Juan Pablo, ¿has notado muchas diferencias entre cómo se lleva a cabo el derecho colaborativo en Iberoamérica y en España? Sí, bueno, hay diferencias. Estas diferencias incluso nosotros hace unos meses ya hicimos un congreso en México muy importante, tuvo una parte presencial y una parte virtual, y el presidente de IACP, que el presidente saliente, ahora hay una nueva presidenta, Robert Arthur, que participó, dijo algo que me parece interesante. Dijo, en IACP comprendimos que hay diferentes formas de colaborar. Y esto creo que marca un poco que nosotros cuando, en mi opinión, cuando hablamos de derecho colaborativo, estamos hablando de un fenómeno que tiene principios que nos reconocemos independientemente de donde estemos, en Latinoamérica, en Europa o en Estados Unidos, nos reconocemos que estamos hablando de lo mismo, pero tenemos especificidades. Y nosotros aquí, yo lo que noto es que en algunos lugares se trabaja de una manera como más pura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si es que esa palabra tiene cabida aquí, pero bueno, con un grado de pureza mayor cuando hablamos de derecho colaborativo, y quizás nosotros en Latinoamérica la tomamos de una manera más amplia. Esta manera más amplia de pensarla se refleja un poco en la guía, porque nosotros hablamos de que hay un MASC, si podemos llamarlo así, derecho colaborativo, pero también hay, cuando hablamos de derecho colaborativo, hablamos también de una cultura de la colaboración. Y una cultura de la colaboración que a nuestra opinión tiene que impregnar todo el fenómeno jurídico en su integralidad, ¿no? O sea que el fenómeno jurídico se tiene que impregnar de colaboración y puede dar lugar a ciertas prácticas que no sean del todo puras, pero que van a ayudar a que el derecho colaborativo sea una realidad en cada uno de nuestros países con sus particularidades. Con lo cual quiero decir, hay diferencias, la formación de base en general es la misma, o veo muchas similitudes, por ejemplo, el caso de México, que recientemente ha sacado reglamentos de cómo formar un profesional colaborativo, es muy similar a cómo se forma en España, o cómo se forma en Argentina o en Brasil, pero después las particularidades culturales de cada zona hacen que podamos hablar de algunas diferencias culturales que no son sustanciales, ¿no? Que digamos que van a que estamos hablando de lo mismo, pero con quizás algunas diferencias en la mirada. Ajá, estupendo. Bueno, pues a quien me quiera contestar, incluso podéis contestar los cuatro. En España se ha regulado por primera vez el derecho colaborativo, y corregirme si me equivoco, en la Ley Orgánica 1/2025, que dedica unos artículos pequeños al derecho colaborativo. Hasta ahora no tenía regulación. ¿Esto es una ventaja? ¿Cómo lo veis? Contesto yo. Esta ha sido una discusión, de hecho, en uno de los congresos de Euskadi estuvimos hablando este tema y debatiendo largo y tendido sobre ello, porque es verdad que, por un lado, el regularlo implica en constatarlo, pero por otro lado, el que esté en un texto legal sí que le da un apoyo y un soporte para que no sea una cosa que nos hemos inventado y nos hemos sacado de la manga, sino que se le ha dado una apariencia legal y formal
que en cierto modo está apoyando. También es verdad que está muy incompleto. Yo tuve el placer de participar junto con Anabel y Nadia en la inclusión del derecho colaborativo de la Ley Orgánica 1/25. Nos costó muchísimo trabajo. De hecho, inicialmente lo que pensaban meter era solo la mención en los artículos genéricos, en el 5, en el 10 era, me parece, o en el 7, no me acuerdo. Y finalmente En los burocráticos. en los burocráticos. Y finalmente se me puso el artículo 19 que regula mínimamente cómo es el derecho colaborativo, las características esenciales y demás. Es una cuestión que no sabemos si ha sido bueno o ha sido malo. Nosotros estamos respetando los estándares IACP para el tema de la formación, porque es verdad que no hay una regulación respecto de formación ahora mismo. ¿Puedes explicar para quien no sabe Sí. qué son esos estándares? La IACP es la International Academy of Collaborative Practice. Lleva casi 40 años trabajando en derecho colaborativo en Estados Unidos y Canadá y expandiéndolo por el mundo todo lo que puede. Ellos crearon una serie de estándares o criterios que son necesarios para poder ejercer como profesional colaborativo. Entre ellos están, no recuerdo ahora de memoria, pero eran 16 horas de formación en derecho colaborativo, 20, ¿cuántas eran, Anabel? 24, me parece, Gran Harvard, y luego herramientas de mediación, coaching o cualquier otra habilidad blanda que permita poder desarrollar la profesión. Y, por supuesto, unos estándares éticos muy elevados que nosotros, todos los abogados en España, cumplimos porque tenemos nuestro Estatuto General de la Abogacía Española y además cada colegio tiene su propio código deontológico. No sé si queréis añadir algo. No, simplemente que estoy de acuerdo. Al final sí que hubo mucho debate, ¿no? Porque por esto de que cuando una metodología se inicia, es seguro que va a cambiar y va a evolucionar, porque debe ser así, ¿no? Al final es una metodología que está viva y yo espero que vayamos mejorando y se vayan incorporando, ¿no? Otras vertientes que a lo mejor hasta ahora no han sido. Pero la regulación, como al final ha sido mínima, pues eso también te deja, ¿no? Todavía margen de desarrollo, porque no tenemos una ley de derecho colaborativo ahora mismo que nos está, sino que eso nos va a permitir un poco, bueno, pues si a futuro se sigue regulando, pues ver un poco, ¿no? Cuál es la trayectoria, cuál es la realidad de la práctica colaborativa. Y ahí sí que se va a poder igual, ¿no? Pues ver si es mejor o peor. Yo soy optimista en el sentido de que creo que la ley nos ha venido bien al derecho colaborativo. Por esto que os digo, porque no nos encorseta en exceso, porque es una referencia mínima, pero es verdad que de repente nos ha dado realidad y nos ha aterrizado, ¿no? Entonces, las asociaciones en España, Euskadi y Madrid, llevan desde el 2013 trabajando en derecho colaborativo, es decir, que no es de repente que haya sido algo que es muy nuevo, pero es cierto que es desconocido. Y el hecho de que sea una metodología que venga o que haya nacido y se haya implantado desde Estados Unidos y Canadá, pues sí que a veces no daba la impresión cuando hablabas que era algo que venía de fuera, que además, imaginaros, los sistemas jurídicos son tan distintos que cómo vamos a implementar aquí algo que venga de allí, ¿no? Ese tipo de resistencias. Y yo creo que sí es verdad que ahora en realidad para los compañeros, pues para las formaciones, para los propios colegios, el hecho de que esté reconocido en la ley y de que exista como tal, yo creo que al derecho colaborativo le impulsa. Sí, yo quería añadir que yo creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para la abogacía porque realmente nosotros somos abogados. Cuando vamos a juicio, ¿qué decimos? Si no está escrito, si no tenemos una prueba, no la podemos aportar, ¿no? Es tu palabra contra la mía. Ahora tenemos esa oportunidad. Está escrito en la ley, ya tenemos un nombre, ya está fijado en la normativa y sobre todo nos da una publicidad muy clara. Es el más de los abogados. A mí me gusta recordarlo porque mediador puede ser tanto un psicólogo, puede ser un pedagogo, puede ser un arquitecto, pero un derecho colaborativo tiene que ser un abogado, es decir, es nuestro más. Es una reivindicación que tiene que llegar a toda la abogacía. Entonces, ya lo tenemos en una ley, no solamente está la ley española, la ley 1/25, sino, como decía bien mi compañero Juan Pablo, en México también. Nosotros la hemos empezado a conocer con esta ley del 2025, pero un año antes tenemos la Ley General Más en México, que también nos abre este abanico al derecho colaborativo. Es un momento internacional de un cambio de chip, un cambio de chip a la abogacía. Y esto es muy importante. Yo siempre, que me gustan mucho las nuevas tecnologías, como ha dicho Amparo, lo comparo.
nuestro ámbito, nuestro sector profesional le cuesta, ¿no? Le cuesta estos nuevos cambios, pero es que la vida es eso, es cambios. Tenemos los cambios tecnológicos y tenemos también cambios en nuestras herramientas. Tanto son herramientas utilizar la inteligencia artificial, que no podemos negarnos a ella, pero también es nuevas herramientas como es el derecho colaborativo, que como abogados tenemos que conocer. Y tenemos que darle esa información a la ciudadanía, que cuando venga nuestro cliente, pues le puedas informar de, oye, este es tu conflicto, como si fuéramos un médico tal cual. Vamos a analizar tu enfermedad, vamos a mirar qué tratamiento le damos. Si le damos un tratamiento de mediación, de conciliación, de derecho colaborativo, o nos vamos directamente a quirófano y esto sería el juzgado. Entonces, tenemos que actuar así, como si fuéramos médicos, médicos del conflicto tal vez. Sí, eso me gusta mucho, ¿no? Ese símil con la medicina. Hace poco que publicaron un artículo que has escrito, ¿no? Con otro compañero, en el que esos símiles, ¿no? De los médicos yo creo que son muy gráficos porque ayudan mucho a comprender, ¿no? A comprender cuáles son las funciones reales, ¿no? De los abogados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estaríais de acuerdo en que el derecho colaborativo es el más de los abogados. Sí, Sí. 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 ¿Y qué ventajas tiene para la abogacía? Para mí innovar, el cambio de chip, el cambio de mentalidad. Estamos cansados. O sea, yo hoy lo estaba comentando esta mañana. Un cliente mío se ha ido al juzgado pensando que hoy tenía juicio. Le he dicho, no, por Dios, hoy no tienes. Y es que tenía señalado para el 2028. A eso estamos. Es para decirle, bueno, si tienes Google Calendar, pues genial, te lo apuntas. Si no, vete a Amazon a ver si encuentras una agenda del 2028. Vamos a esperar que mi conflicto dentro de 2 años, a saber cómo contengo el conflicto, cómo está mi relación, etcétera. Eso es lo que tenemos hoy en día los juzgados. E irá más, porque se irá colapsando más. Entonces tenemos que buscar soluciones. En la vida es poner soluciones. Y yo creo que el derecho colaborativo es una solución, una herramienta que tiene que adoptar la abogacía, pero por tanto se tiene que formar, como en todo. Yo, perdona, Sí, sí. Amparo, que te he interrumpido. No, a mí no. Ampliando un poco lo que dice Silvia, otra de las ventajas que tiene es para nosotros. Es decir, antes estábamos centrados un poco en qué beneficios tiene para la sociedad el derecho colaborativo, pero es que para nosotros como abogados también tiene beneficios. Os puedo asegurar que no tiene nada que ver una negociación al uso con una negociación dentro del proceso colaborativo, porque lo primero sabes que puedes confiar en el compañero. Normalmente te fías del compañero, pero siempre tenemos esa reticencia de ¿y si se está guardando algo? ¿Y si me está ocultando información? ¿Y si de pronto me mete la demanda que todavía hay algún compañero que lo hace cuando todavía estás negociando? En colaborativo sabes que eso no te va a pasar, que todo lo que traes a la mesa es real, que es transparente y además como trabajas en equipo, porque lo más importante es ese cambio de chip, es muy complicado porque, como decía Anabel, estamos enfrentados habitualmente. Por mucho que estemos en un ámbito de negociación, estamos en puestos completamente opuestos. Estamos como ahora. En colaborativo es todo más circular. Entonces, esa forma de trabajar a nosotros a nivel salud mental, estrés, ansiedad, tiene una repercusión brutal porque es muchísimo más relajado un proceso colaborativo, que no quiere decir que todo sea un campo de flores maravilloso, ¿verdad, Anabel? Ya. Yo me gustaría apuntar además que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alejandra como personal, ¿no? Sabemos que estamos en una profesión que es una profesión dura y es una profesión en la que tenemos que sostener pues al cliente, tenemos que sostener el juzgado, tenemos que sostener el despacho propio, es decir, que al final sí que sufrimos mucho estrés y estamos acostumbrados a eso, a lidiar con esto, pero hay otra forma de ejercer. Y también me gustaría apuntar que en realidad el derecho colaborativo no significa que tengamos que dejar todo lo demás. Es decir, al final el derecho colaborativo es un servicio más que tú puedes ofrecer en tu despacho, pero no estamos hablando de que tengamos que presentarnos a una formación excesiva ni en precio, ni en tiempo, ni en tal, o que necesitemos una oposición, un examen. Es decir, que es una formación asequible en tiempo y es una formación muy interesante. Que hagas procesos colaborativos puros, como decía un poco Juan Pablo o no, te va a ser útil. Aprender negociación Harvard es útil, aprender cuestiones de comunicación, de emociones y demás es útil para tu despacho y para tus casos en general, y tienes otro servicio más que ofrecer a tu cliente, es decir, que tú puedes ofrecer dentro de tu catálogo, no es excluyente, que a mí me parece también interesante, que a veces parece que los colaborativos ya solo trabajamos en colaborativo. Es una de las partes
Yo estaría muy feliz si solo pudiera trabajar en colaborativo. De momento no lo he conseguido, estoy en ello, porque es verdad que para mí como profesional, bueno, pues es una forma mucho más satisfactoria y prefiero trabajar con compañeros colaborativos que con otros que no lo sean. Eso es mi realidad y así lo siento, pero no es excluyente. Por tanto, creo que en el despacho es un servicio más, es un servicio moderno, es un servicio innovador que beneficia al cliente, pero a nosotros también. Ajá. Juan Pablo, y a tu juicio, ¿cuál puede ser el impacto en el sistema judicial del derecho colaborativo? ¿Qué beneficios tiene para el sistema judicial? No, en Hemos realidad, hablado para... de, Sí. perdón, hemos hablado de los beneficios para la sociedad, los beneficios para la abogacía y para el sistema judicial, a tu juicio. Sistema judicial, digamos, yo creo que tener profesionales del derecho, ¿no? Que estamos hablando de esta nueva visión, ¿no? Que, Ujú. digamos, no me he recibido hace tantos años aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero no nos han preparado para trabajar en equipo, para ver al otro no como un rival, sino como alguien que tenemos que ayudar, porque también el rol del abogado, ¿no? El rol del abogado de básicamente acallar, ¿no? Como pasa, bueno, cuando uno tiene representación letrada, la voz del cliente para justamente pasar a tener un rol de acompañarlo a encontrar esa propia solución y trabajar en equipo e incluso en visiones que no, en España no, bueno, entiendo que eso tampoco en México, pero a mi juicio, con visiones interdisciplinarias, junto con otras ciencias y saberes que para mí es importantísimo. Eh, entonces, tener abogados formados con esos nuevos conocimientos, con esa nueva cabeza, ¿no? Aquí yo tengo una metáfora que es la bossa nova, que es la cabeza nueva, que es una expresión de un ritmo de Brasil. Obviamente tiene muchos impactos para el Poder Judicial porque hoy los tribunales aquí en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina en general están, creo que en España pasa algo similar, están colapsados de trabajo, no dan abasto, no se pueden atender con el personal que se tiene y demás, todas las causas que entran. Y entonces va a ser un gran beneficio para el Poder Judicial que haya abogados o profesionales del derecho que primero se aboquen, que su primera opción no sea ir a juicio, sino que sea justamente encontrar ámbitos dialógicos para poder ver qué necesitan esas partes o esas personas realmente para solucionar de manera sostenible y sustentable el conflicto que tienen, que es una relación en el fondo, ¿no? Un conflicto en el fondo es una relación que tiene que poder encauzarse de una mejor manera. Entonces, si lo vemos del lado tradicional, podría decir que la descongestión, que tener un concepto de acceso a la justicia mucho más amplio es beneficioso no solamente para el Poder Judicial, sino para la sociedad en su conjunto. Y voy a decir una particularidad de aquí, pero la voy a decir porque es parte de uno de los capítulos de la guía, que es uno que trabajé con una jueza aquí. Ustedes saben que en la ciudad de La Plata, se creó un observatorio de derecho colaborativo permanente en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, y ahí hay un proyecto que se llama Justicia Colaborativa. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué es esto de justicia colaborativa? Bueno, un grupo de jueces, de hecho ya se está aplicando en 3 juzgados esto, o sea que mientras estoy hablando aquí, hay casos que se están resolviendo de esta manera. Los jueces aplican por algunas cuestiones del Código Procesal de la provincia una especie de proceso colaborativo, podríamos decir, ad hoc, en donde se intentan aplicar los principios del derecho colaborativo en el marco de procesos civiles en la ciudad de La Plata. Y esto es buenísimo porque también empiezan a trabajarse, hay abogados que tienen que aceptarlo, esto es voluntario, no es, o sea, no es compulsivo, y cuando los abogados empiezan a ver esto, dicen, pero ¿qué es esta manera de trabajar? Entonces se empiezan a interesar en qué es el derecho colaborativo y demás. Y bueno, ya empieza a haber estadísticas y casos, con lo cual también te podría decir que el derecho colaborativo no solamente impacta, por lo menos acá en la ciudad de La Plata estoy hablando, digamos que van a tener quizás, si esto se extiende, una menor carga de trabajo o van a poder enfocar el trabajo realmente en los casos que requieran la atención del Poder Judicial o que la naturaleza del conflicto así lo requiera, sino también es una posibilidad de reconversión colaborativa en algunas causas, por lo menos, del Poder Judicial mismo. Así que nada, eso, y es un artículo muy interesante para que lo lean en la guía.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, habéis hablado de trabajo en equipo, hacéis equipo o los abogados colaborativos, hacemos equipo con los clientes, hacemos equipo con la otra parte y con el abogado, pero también pueden entrar otros profesionales, ¿no? Y también formarían parte del equipo. ¿Cómo se integran esos profesionales y qué tipo de profesionales son o suelen ser? ¿Queréis alguna? La que quiera. Bueno. A ver, el más habitual suele ser un facilitador de comunicación, es lo que más se utiliza. Aunque es verdad que los abogados colaborativos, la mayoría tenemos la formación de mediación, porque por algún motivo hemos llegado hasta aquí todos. Sí que es verdad que en el proceso no dejas de ser abogado de parte, entonces, aunque intentes mantener el equilibrio con tu cliente, con la otra parte, a veces la otra parte se puede sentir un poco desequilibrada respecto de ti y tu cliente. Por eso es interesante incorporar la figura del facilitador, que son mediadores, pero en ese ámbito no actúan como tal, porque no dirigen el proceso, sino que ayudan a facilitar la comunicación en momentos un poco más complicados quizá o en algún momento de crisis que se produzca. Otros profesionales muy importantes que nosotras, por ejemplo, hemos tenido que utilizar en más de una ocasión son asesores fiscales. Si se está discutiendo una cuestión económica de patrimonio, qué repercusión fiscal puede tener una liquidación de gananciales, un exceso de adjudicación, etcétera, lo podemos incorporar también al proceso. Y, por supuesto, puedes meter a cualquier profesional que sea necesario. Si es un tema de lindes, a lo mejor necesitas un ingeniero agrónomo o un especialista en arquitectura si es una cuestión sobre defectos constructivos, es decir, que por meter puedes meter a quien te dé la gana. Y lo más importante es que aparte de su formación de origen, evidentemente, tienen que tener la formación en colaborativo para respetar esas normas del proceso y esa confidencialidad, saber comportarse dentro del ámbito de la negociación. Es decir, lo que me ha quedado claro y espero que quede claro es que, bueno, el derecho colaborativo en la actualidad está configurado como como un medio adecuado de solución de controversias, que tiene unas características muy claras que lo diferencian de los demás. Claro, estamos hablando de derecho colaborativo, que es un proceso que puede durar meses porque hablamos de una negociación Harvard y ya, bueno, pues dependerá de los asuntos, pero puede. ¿Cómo se concilia esto con los 3 meses que pone la ley que dice que tiene que durar un proceso de más? Yo tengo la respuesta, pero me encantaría escucharos a vosotros. A mí lo que me gustaría remarcar es que el legislador siempre legisla sin haber probado el plato, ¿no? Ahí. Bien. Porque ya la ley 1/25, ya no solamente la parte de los más, la reforma procesal que hizo, es evidente que es gente que toca poco el juzgado. Sí. Entonces, el juzgado ya no, perdón, el tribunal. Entonces, aquí tenemos un problema, pero esto ya partiríamos un poquito de la política. Yo creo que cada autor a su libro, ¿no? Pues esto Sí. sería lo mismo. Aquí tendría que haber habido un consenso entre asociaciones de mediación, de derecho colaborativo, con procuradores, con jueces, con LAG, los que verdaderamente están cada día ahí, a pie de guerra en los juzgados. Y seguramente la ley, pues no tendríamos tantos retractores como está pasando ahora, que nos estamos dividiendo en el sector de la abogacía, que no lo veo ni justo, pero realmente lo que he dicho antes, la unidad hace la fuerza. Y cuando se hace una ley se tiene que pensar en las consecuencias de esa ley y a quién va destinada. Va a la ciudadanía, una ciudadanía que no está informada. Primer punto, nos están obligando a la abogacía a informar cuando muchos de los abogados no saben los más que existen. Yo tengo compañeros, con todo el respeto, que dicen que ellos han mediado toda la vida y lo que han hecho son negociaciones. No han mediado, porque si no eres mediador no puedes mediar. No saben lo que es la mediación, cómo van a asesorar a sus clientes sobre el derecho colaborativo. Entonces yo creo que aquí ya es donde empieza a cojear la ley y a partir de aquí ya pues todo el desencadenante y las secuelas que ha tenido. De todas formas, también te digo que por la práctica que hemos tenido hasta la fecha, quitando casos muy puntuales, el proceso es mucho más corto que una negociación entre compañeros. Igual que una mediación también es más corta, Sí. porque la forma de trabajar es desde otro lugar. Entonces,
eso agiliza también que vaya más rápido. Y en cualquier caso, aunque no cumplas los 3 meses, al fin y al cabo estás negociando. Es decir, mientras sea de común acuerdo el mantener la negociación, se puede mantener. Luego ya si tú quieres romper y en un momento dado irte a contencioso, aunque hayas superado los 3 meses, yo entiendo que no habría ningún problema. La pregunta os la he hecho porque, bueno, a mí me han llegado una serie de cuestiones, igual que me imagino que a vosotros, ¿no? Que a veces me preguntan, ¿y cómo acredito? ¿Y cómo lo propongo? ¿Y qué pasa? Y entonces, bueno, pues aprovechando que estáis aquí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues yo también me gusta ponerlo un poco en común, ¿no? ¿Y cómo proponéis, ya hablando de cosas más prácticas o a vuestros clientes un proceso de derecho colaborativo? Llega un cliente y ¿cómo se lo proponéis? Que yo creo que eso le interesa a la mayoría de las abogadas y abogados que hay aquí. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Sí, sí, Yo claro. yo les informo de todos los más que hay. Primero escucho el problema que tienen, el conflicto. Después yo les doy el abanico que me da la ley, tal cual. Y les informo de cada uno lo que es. Ya digo, la mayoría de gente, la mediación poco la conoce, la conciliación sí, la relacionan bastante con algún despido que han tenido, con el ámbito laboral. El tercer experto independiente, pues todavía falta el estatuto, tampoco le puedes decir mucho. La negociación te la entienden, el burofax también te lo entiende. La oferta vinculante también te la acaban de entender. El derecho colaborativo les cuesta más y para explicárselo que lo entiendan, yo les pongo, yo es que soy muy de imágenes, les digo, ¿habéis visto películas americanas? Dicen, Claro. sí. El típico divorcio que se ve el abogado con su cliente en la misma mesa y delante tienen al abogado del otro cliente. Ah, pues sí, pues básicamente eso sería. Y esos dos abogados están contigo, te asesoran, te acompañan en esa negociación. Tú ves cómo están trabajando, que eso les gusta mucho, ver que no tengan que estar llamando, ¿cómo está mi tema? Eso también para los abogados. Te olvidas de cómo está mi tema a cómo preparamos la siguiente sesión. Esto es un cambio que para el abogado es sustancial y para el cliente también. Y de ahí ya sale un poco la decisión. Hay conflictos que no los veo para derecho colaborativo y hay clientes que tampoco los veo para derecho colaborativo. Entonces, aquí tenemos que ser selectivos. Tanto ver lo que quiere el cliente, que al fin y al cabo estamos en una relación de consumo, y también lo que ves tú. O sea, no vas a meter a un cliente a un tema de derecho colaborativo en un procedimiento cuando le falta el respeto, etcétera, porque lo vas a tener que moldear, lo vas a tener que cuidar mucho y seguramente no se podrá llevar. Entonces, es un poquito, yo creo que es clave la información clara y en el lenguaje del cliente, no en el lenguaje que utilizamos más los abogados. Sí, yo la verdad es que, pues un poco en ese sentido, mi práctica solo es en familia, con lo cual, bueno, pues no tengo tanto abanico, pero es cierto que a nivel de cliente, el colaborativo, igual que pasa muchas veces en la universidad cuando hablas con abogados jóvenes o que todavía están estudiando, se sorprenden. A mí, o sea, la reacción que yo veo en ellos es sorpresa, pero una sorpresa buena, es decir, pero hay abogados que trabajan así, que no van a muerte, que no van a sacar las tripas a nadie, que no te prometen que en el juzgado van a resolver. O sea, pues sí, ¿no? Y esa parte la reciben yo creo que bien y la única cuestión que tenemos todavía que incorporar es que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que el derecho colaborativo funciona en colectivo. Es decir, no vale que yo sea colaborativa si no tengo compañeros colaborativos. Ay. Y por eso es tan importante que los compañeros ¿no? Pues podamos formarnos y podamos estar en esta práctica, aunque no sea exclusiva en el despacho. Porque si no hay colectivo, no hacemos nada. Porque yo no puedo hacer un proceso colaborativo. Yo soy mediadora, soy conciliadora, ahí sí puedo hacer una negociación incluso con los dos clientes, sí, con otro compañero, sí, pero colaborativo necesito compañero y necesito compañero o compañera colaborativo. Por lo cual, lo colectivo en este caso es fundamental, porque si no tenemos esa base de compañeros en los que puedas, ¿no? Que puedas ir y, porque claro, tú tienes tu cliente colaborativo, pero el otro necesitas que tenga un compañero colaborativo. Claro. Si no, no somos tantos. Es decir, es verdad que las asociaciones, incluso por ejemplo el colegio tiene el listado en el que podemos ver compañeros colaborativos, pero ya es, ¿no? Contra más seamos, más fácil va a ser la práctica, porque es verdad que cuando la gente se lo cuentas y lo entiende, tiene muchas ganas. En ocasiones la dificultad está en encontrar otro compañero o que la otra persona encuentre un compañero que, ¿no? que colaborativo para poder iniciar. Y luego quería solo decir un apunte de lo que decías antes del tema del requisito, y es que no hemos dicho, porque igual nosotros lo damos por hecho,
que cuando nosotros empezamos el proceso colaborativo firmamos un contrato. Es decir, firmamos un acuerdo de participación en el proceso colaborativo que firman los clientes, en el que bueno, pues, explicamos muy bien cómo es el proceso, a qué nos estamos comprometiendo, cuáles son los principios y cómo va a ser el procedimiento en sí. Y de hecho, esto lo firmamos al principio y cuando se cierra, la ley además prevé que necesitamos también un cierre del proceso formal, con lo cual, a efectos del requisito de procedibilidad, como decíamos antes, tanto si se ha iniciado como si se cierra, sí que tenemos una vez que lo iniciamos, tenemos esa obligación de poder cerrarlo también formalmente. Yo quería añadir una cosa al hilo de lo que estaba contando Anabel de los compañeros, que no solo te sirve para un proceso colaborativo puro. Todos nos hemos encontrado en negociaciones, yo también me dedico sobre todo a familia, compañeros con los que es muy fácil hablar y negociar. Entonces, todos aquellos que tienen ese espíritu de negociar pueden hacer la formación de colaborativo y aunque no estés haciendo un colaborativo puro con todas las reglas de firmar el acuerdo de participación, sentarte haciendo el esquema de reuniones, etcétera, sí que es verdad que te puede facilitar la forma de negociar en cualquier otro ámbito. Incluso en tribunales, la forma de hablar a la parte contraria, la forma de interrogar, la forma de hacer las conclusiones, te cambia. O sea, es como un chip que te hace el cerebro así y cambia tu forma de ejercer por completo. No sigues defendiendo a tu cliente, sigues respetando ordenamiento jurídico, sigues usando los argumentos que son en tu defensa, pero es verdad que lo haces desde otro lugar y eso también muchas veces los jueces lo agradecen. Yo tengo que decir, si me permitís, que a mí me han venido personas que me han buscado o estaban buscando abogados que no llevaban pleitos. Es decir, que de alguna forma existe también, ¿no? Existe también parte de la población que quiere otro tipo de abogacía, abogacía que le defienda sus intereses, pero que no quiere matar, al contrario, por decirlo, ¿no? Entre comillas, pero así, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que se sepa. Estabais hablando que es una forma de ejercer la abogacía más moderna, más actual, más del siglo XXI, yo diría también del siglo XXII. Y efectivamente la referencia esta, ¿no? A las películas y las series americanas, que es verdad que nos han acostumbrado a las conciliaciones privadas, a estar, trabajar en equipo, a que se reúnen y lo que pactan en esa mesa en la que se reúnen, eso, vamos, se cumple taxativamente. Bueno, pues yo creo que eso también ha ayudado a la sociedad y a determinado público a que busquen ese tipo de abogado, ¿no? Y lo que decías, Amparo, que buscan abogados que no vayan al litigio. Claro. Pero tenemos un problema. Yo os querría dar un poquito de datos. Al menos os hablo de Cataluña, que es lo que yo más conozco. En Cataluña la mayoría de abogados colaborativos evidentemente salen del ICAT, del colegio al que pertenezco, de Barcelona, pero tenemos otros colegios que les llega población, les llega ciudadanos. Por ejemplo, mi compañero de Mataró, Ramón, el otro día me lo decía, les llegan al SOM gente de que ha oído derecho colaborativo, que se informa, van allí solicitando dónde puedo encontrar un abogado colaborativo y no me tenga que desplazar hasta Barcelona. Claro. Es que hay colegios en Cataluña que no tienen ni un solo abogado colaborativo. O sea, tenemos una ley muy bonita con este abanico de los más, pero no tenemos abogados en eso. Tenemos un problema. O sea, Granollers, que lo conozco, hay solo 2 abogadas colaborativas, es decir, se queda todo el mercado. Pero es que Mataró 0. Pero es que tenemos Figueras que tampoco tiene. Y en el tema Sí, de... Figueras, que hay una compañera. Sandra. Una compañera, claro, pero es una. Claro, es que tenemos ese problema que entonces, Ya. tenemos este problema de que nos faltan. Entonces, es importante la formación. Y entrando en temas digitales, que también habla un poco de las nuevas tecnologías, incorporándolas al derecho colaborativo, tenemos esta problemática que se puede sustanciar un poquito también, como le decíamos, con las sesiones virtuales. No hace falta de que te desplaces a Barcelona para hablar con un abogado colaborativo. Puedes hacer este tipo de sesiones, como estamos ahora con Juan Pablo, esta sería una telemática, pero tendríamos las virtuales. Incluso cuando fui este marzo en el Mobile, que se hace en Barcelona, hablando con empresas, les vendes la idea del derecho colaborativo y les gusta. ¿Por qué? Porque estaríamos como ahora, a puerta cerrada, están discutiendo a lo mejor 2 empresas y tienen la confidencialidad, que si se van a un tribunal arbitral tienen miedo de la prensa y si se van a un juzgado, bueno, el tema reputacional se ve en los medios y esto pueden perder muchísimos millones. Es decir, que tenemos un mercado que nos está llamando a la puerta y nos faltan profesionales. Entonces, tenerlo en cuenta como abogados de que puede ser una nueva herramienta y un nuevo sector.
Ajá, estupendo. Yo en eso, solo una cosa, por animar también. Es verdad, yo me formé con Alejandra, coincidimos ahí y hemos iniciado el ejercicio colaborativo juntas, pero es verdad que también yo llevo casos con una compañera que reside en Sevilla y en los casos que hemos llevado juntas con esta compañera, la mayoría han sido en Cataluña. Es decir, que yo estoy en Madrid, ella está en Sevilla y los clientes en Cataluña. Bueno, ha coincidido así y los hemos llevado sin ningún problema. Es decir, las negociaciones las hacemos igual, seguimos las reuniones en vez de presenciales, son virtuales, pero el proceso funciona. Es decir, que al final, lo que te decía, ¿no? Que estas nuevas tecnologías, y es verdad que yo a veces lo he hablado con la compañera, no me había imaginado nunca, ¿no? Tener clientes de fuera, sí, pero hacer este, ¿no? Este trío ahí, y la verdad es que ha funcionado muy bien y tenemos clientes así, o sea, que os animo también. Bien. En la guía se abordan porque, bueno, a veces se piensa, ¿no? Que el derecho colaborativo, quizá porque donde más se ha utilizado es en temas de familia, también en laboral, por lo menos en Madrid es donde hay se ha ejercido más. Pero en la guía, afortunadamente, pues se da cuenta de que también se aplica el derecho colaborativo, se puede aplicar el derecho colaborativo a un sinfín de ámbitos, ¿no? No sé, Juan Pablo, ¿tú piensas que hay algún ámbito dentro del derecho donde no sería adecuado utilizar el derecho colaborativo? No, eso es una pregunta compleja de decir. Yo lo que pienso, a ver, la guía lo que demuestra, básicamente si uno recorre su índice, es que el Ujú, derecho colaborativo, o sea, para mí la gran sorpresa de esta guía es esa, es que el derecho colaborativo se puede aplicar a muchísimos más ámbitos ujú, de los que podemos llegar a pensar en un principio, ¿no? De hecho, hace algunos años, cuando yo me inicié en esto, cuando todavía estaba en una etapa donde no estaba fundada, por ejemplo, la asociación que presido, que es la CIALDC, generalmente era derecho colaborativo, derecho de familia, ¿no? No había mucho más. Hoy esta guía viene a demostrar que si vos te dedicas a casi cualquier rama del derecho, puede haber la posibilidad, o sea, quizás no en acto, pero sí en potencia, de que se desarrolle digamos, el derecho colaborativo. Yo filosóficamente, digamos, yo soy profesor de filosofía del derecho, entre otras cosas, tomo el derecho colaborativo como diálogo, o sea, en el fondo, digamos, muy meta, el derecho colaborativo es un derecho dialógico. Y yo siempre pienso que el diálogo, digamos, si lo pensamos conceptualmente, puede estar en cualquier ámbito. De hecho, si vemos cuestiones totalmente estrictas. Bueno, la cuestión tributaria está abordada en esta guía, pero cuestiones como eh, lo penal, que históricamente, bueno, uno cuando estudiaba derecho penal, bueno, hoy vemos que hay prácticas restaurativas. Entonces, ujú, yo creo que el derecho colaborativo, cuando en la guía se define que el derecho colaborativo, la colaboración como principio, quizás no el proceso puro, viene a modificar o a transformar, mejor dicho, todo el fenómeno jurídico en su integralidad, es porque verdaderamente pienso que el diálogo puede estar en cualquier ámbito de aplicación del derecho. Y creo que la guía, de alguna manera, cuando la vayan leyendo y la vayan de alguna manera internalizando, viene a decir eso, el derecho colaborativo puede estar en potencia en muchos de tus ámbitos donde, bueno, donde cada uno se desarrolla. O sea, que no tenés que cambiar, no tenés que decir, bueno, yo quiero ser abogado colaborativo o me tengo que dedicar a familia o a mercantil. No, puedo desarrollarlo en otros ámbitos. Y lo lindo es que yo siempre tengo un dicho. Los cursos de derecho colaborativo, como los que doy yo, los que dan en Barcelona o en Madrid, te forman, ¿no? Te van formando, los libros también. Pero lo que verdaderamente te da esa característica final de profesional colaborativo no son ni los libros ni los cursos, es el contacto, es la red de profesionales colaborativos. El derecho colaborativo no es en solitario, es en red, creo que lo dijo un poco Anabel, digamos, recién y también Silvia. Se trabaja y se construye en red. De hecho, nos vamos vinculando, vamos viendo, bueno, ¿qué otro profesional hay acá? Incluso cuando no hay otro profesional digamos, en nuestra área de jurisdicción, también hablamos y decimos, bueno, mirá,
podemos trabajar de esta forma. Quizás no es un proceso colaborativo puro porque necesitamos otro profesional formado, pero sí podemos encontrar alguna solución más dialógica que beneficie también a tu cliente, al mío, que podamos tener una visión más de conjunto. Y eso es la magia del derecho colaborativo. Así que a priori te diría, sí, hay áreas que en el acto actualmente no están desarrolladas o pensadas para el derecho colaborativo, pero creo que en potencia el derecho colaborativo va a cambiar todo como pensamos el derecho en no muchos años. Bueno, pues esto es un aliciente, ¿no? Porque ahora que se va en la abogacía desde hace unos años tanto a la especialización, pues que efectivamente el abogado o la abogada que sean especialistas en algo, pues que no piensen que no pueden ser colaborativos, que también pueden serlo. A vuestro juicio, porque claro, yo me encuentro aquí en la mesa, pues hay muchas personas, ¿no? que estamos en contacto con jóvenes que acaban de terminar el grado de Derecho, que están haciendo el máster de acceso a la abogacía y tal, y no saben nada de derecho colaborativo porque nadie les ha hablado de derecho colaborativo, ¿no? ¿Creéis a vuestro juicio que esto debería ser parte bueno, pues de la enseñanza del grado de Derecho? De hecho, está recogido en una de las disposiciones transitorias de la ley, pero evidentemente Todavía no. del dicho al hecho, pues hay un trecho. Claro. Está previsto y de hecho lo hemos comentado muchas veces cuando nos juntamos abogados colaborativos, los estudiantes de Derecho salen con deseos de ponerse la toga, subirse a tribunales, ya la vamos a la guerra. Y claro, luego descubren la realidad y es que no te enseñan a negociar. No te digo ya colaborativo, ya me da igual, solo a negociar, a ser capaz de analizar un conflicto, ver distintas alternativas, herramientas de negociación y aprender a gestionarlo. Entonces, sí que es recomendable, pero Yo tengo que decir que un catedrático de Derecho Procesal, joven además, o sea que no es que sea del siglo XIX, en su momento me dijo, lo que no entiendo es el derecho colaborativo. Y dije, pues, sí, pues cuando quieras hablamos. No, pero que es curioso que es la imagen, ¿no? Es la imagen del abogado con la toga batiéndose el cobre en un tribunal, ¿no? Y todo esto. Antes habíais comentado que hay poca publicidad respecto de la abogacía colaborativa, que hay colegios de abogados que no cuentan, ¿no? con un listado de abogados colaborativos. Aquí en el Colegio de Madrid, pues el Centro de Resolución de Conflictos, Mediacam, tiene un listado corto. Creo que no están todos los que son, No. pero bueno, es un listado corto. A vuestro juicio, ¿qué cosas tendrían que hacer pues, los colegios de la abogacía, ya que estamos reivindicativos, o el Consejo General de la Abogacía, para impulsar más el derecho colaborativo? Yo creo que se tendría que hacer formaciones desde cada colegio. En los colegios grandes se lo pueden permitir por la infraestructura y los pequeños coordinarse entre ellos. Es decir, pues 3 colegios pequeñitos que hagan una formación para sus colegiados. Estamos en un momento de cambio y la ley 1/25 ha sido el punto de salida. Entonces, vemos que tenemos que dar a la ciudadanía estos más, pero nos faltan profesionales. Es decir, tenemos un problema y desde los colegios hay colegios que realmente les llega a los ciudadanos y no pueden ofrecerles ni esta lista. Entonces, aquí hay un problema y se tiene que picar a las puertas del Consejo General de la Abogacía para que se pongan estas formaciones. No una formación que se hace cada año a partir de la universidad, que encima muchas son costosas, no. Tienen que ser desde los propios colegios. Nosotros nos formamos, la mayoría de colegiados, en el propio colegio. Cuando se da una nueva normativa, vamos a jornadas, a congresos, etcétera. Yo creo de que es una obligación. Estemos a favor o en contra de los más, es una obligación formarnos, porque es que nos lo marca la ley y hay que prestar estos servicios. Igual que es obligatorio prestar el servicio del turno de oficio, que tienen que haber abogados que se pongan a disposición y que hagan este servicio a la ciudadanía, lo mismo, tenemos que dar un servicio a la ciudadanía en tema de más. Y ahora mismo vamos muy cortos, pero muy cortos. Y yo hablo de Cataluña, creo que en otras partes de España todavía está peor la situación. Y a vuestro juicio, si una abogada o un abogado dice, bueno, yo quiero contar con formación en colaborativo, pero a lo mejor no dispongo del tiempo o a lo mejor en mi provincia o en mi localidad, en mi colegio, no hay un curso específico de derecho colaborativo. ¿Por dónde empiezo? ¿Podría hacer un curso de negociación? ¿Por dónde empezaría? Hombre, Algo que les fuera útil. que los cursos fueran híbridos ayudaría. Es que el que hacemos aquí en el Colegio Claro, de Madrid eso es te iba a híbrido. decir. De Es hecho, hemos híbrido. tenido gente de Tenerife. Tenerife era Sí, sí. una compañera de Canarias
y había alguien más de fuera Sí. también. O sea que Que la formación, bueno, por lo menos, y yo creo que en otras escuelas, o sea, en otras formaciones Euskadi lo hace Euskadi online también lo también. hace online, es decir, que al final el territorio no marca o no limita el tema de la formación en este aspecto. Yo Pero a creo que es veces, fácil. pero a veces limita a las personas, ¿no? A Ujú. veces, pues, si uno quiere, pero no quiere al 100%, pues se le puede limitar, ¿no? Entonces diríais que buscaran también formación híbrida, ¿no? Que fuera de calidad, claro. Sí. Claro. O empezar a acercarse al mundo de la negociación, porque al fin y al Claro. cabo es lo que dice Anabel, es Sí. una forma Claro. es una metodología de trabajo, de cómo negociar. Un Ujú. curso de negociación Harvard te abre la mente a otra forma de enfocar el conflicto, analizarlo y buscar soluciones para cada uno de los conflictos que se te presenten. A partir de ahí, o incluso mediación, que también se trabaja con herramientas de averiguar realmente los intereses, las necesidades que subyacen para poder trabajar en el avance de la negociación. Yo cogería el hilo la pregunta anterior que ha hecho Amparo, de que estamos hablando de formación para los abogados que actualmente son abogados, pero tenemos que ya prever para el futuro, es Claro. decir, que los que salgan de las universidades que no necesiten esta formación, que salgan ya preparados. Yo me encuentro con alumnos que es que tendrán mucha teórica, pero de práctica ninguna. Pero ya no solamente de negociación, de más, sino que también en el ámbito procesal. Entonces yo creo de que tenemos que cambiar el chip del grado y el grado tiene que ser, sí, teórica, evidentemente sí, pero también parte práctica. Práctica procesal, porque es parte también de la abogacía, práctica de negociación, porque también es abogacía, y también todo lo que es el tema de los más. Entonces yo creo que saldrían pues abogados o futuros abogados muy completos. Ahora mismo, pues los que ya somos abogados, pues se nos tiene que facilitar esta formación, lo que decimos, que sea híbrida. Yo el curso que hice de Derecho Colaborativo no era híbrido. Teníamos que hacer sí o sí 2 días presenciales todo el día. Esto limitaba, porque a lo mejor tú no tenías disponibilidad un viernes, que a lo mejor tienes señalamientos, etcétera. Entonces, ya no solamente formación de derecho colaborativo híbrida, sino casi todas. Hoy en día, como tenemos nuestras agendas y nuestro día a día y las distancias también, yo creo que facilita muchísimo, pero mucho. De todas También- formas, también, perdón. No, ya se me ocurre, ¿no? Que también una forma de acercarse, como dices, pues una buena forma de acercarse también es acercarse a cualquier acto de difusión, por ejemplo, congresos que pueda hacer en España, el de Euskadi que hay todos los años, también es muy recomendable, es decir, que a lo mejor no tiene que ser formación, pero la forma de acceder y de acercarse también puede ser otra, ¿no? Que no solo sea la formación, sino bueno, ¿por qué? Porque lo que decimos. El colaborativo tiene que ser en colectivo y cuando tú te contagias, ¿no? Y estás con gente en formato híbrido, en formato presencial, pero al final estás con los compañeros y ves realmente, ¿no? Que vibra y que estás en sintonía y que hablamos de lo mismo, eso también no es una forma de contagiarse y de animarse para luego hacer la formación más formal que se necesita para poder acreditarte. Yo iba a hablar de los máster, porque es verdad que yo tengo un montón de pasantes y tengo estudiantes de la universidad, ya sea en prácticas curriculares o extracurriculares, y es que ya no es que no sepan de colaborativo, que lo puedo entender, porque es que hasta que no ha estado en la ley el año pasado, Sí. lo conocíamos los que nos movemos en el mundillo y poco más, pero es que no saben ni lo que es la mediación, y tenemos una ley desde el 2012 y una directiva europea del 2008. Entonces, sí que es cierto que en mediación, o sea, perdón, que los máster de acceso a la abogacía sí que tienen un módulo, pero claro, es mínimo minimorum. Ahí quizá también hay que trabajar, porque es verdad que es muy difícil cambiar lo que es todo el plan de estudios del grado en Derecho, es más complejo encajar el tema de lo que planteas tú, Silvia, sería lo deseable, pero es más complicado y sin embargo en los máster sí que es más fácil adaptar, porque al fin y al cabo tiene más flexibilidad para ver cómo lo gestionan mientras te hagan la preparación para el acceso a la abogacía. Y Bueno. más en las entidades privadas que tienen un poco más de movilidad que la pública. Vamos a ir más o menos recogiendo ideas y para que también nos hagan preguntas quienes nos acompañan. Y me gustaría preguntarte, Juan Pablo, perdona, ¿qué perspectivas de futuro le ves tú al derecho colaborativo, aprovechando tu faceta de profesor de filosofía del derecho? ¿No? Un poco volviendo a lo que estaban hablando recién en la mesa, también yo tengo siempre una anécdota. A nosotros, cuando salió la ley de México, nos convocaron muy tempranamente desde las distintas universidades y centros de formación
del Poder Judicial de México, de distintos estados, a dar capacitaciones de qué era. Bueno, en ese momento había incluso teníamos una discusión si en México lo denominaron negociación colaborativa, la Ujú. persona que interviene se llama persona abogada colaborativa según la ley, y hasta que no salieron algunos, la reglamentación de lo que es la formación, bueno, teníamos dudas si realmente estábamos hablando de lo mismo o no, o era solamente una cuestión de coincidencia en la denominación. Eh, bueno, cuando esto se fue confirmando, yo nunca me voy a olvidar de cuando les hablé de esto que hablamos, esto que estuvimos hablando, bueno, en esta hora, de, bueno, una abogacía diferente, que en realidad trabaja en equipo, que incluso que habla con otras ciencias y saberes, que tiene un liderazgo de ayuda y de, digamos, de que las personas mismas puedan encontrar de alguna manera con el apoyo profesional correspondiente una solución que se ajuste a su medida, autocompositiva. Claro, me acuerdo que nunca me olvidé, me levantó la mano un abogado, que tenía, bueno, de bastante experiencia, y me dice, pero esto que me estás contando no tiene nada que ver con lo que a mí me contaba en la universidad, que era ser abogado. O sea, me estás contando otra película. Y entonces ahí interpreté que también hay una cuestión de identidad, ¿no? O sea, nosotros desde la universidad, puntualmente en mi rol bueno, soy profesor a tiempo parcial, ¿no? También me dedico a la profesión, pero tenemos que, digamos, que hacer entender desde cuando son recién ingresantes de la universidad, de que hay otra forma, digamos, de que en una nota reciente hablando de esto de la cultura, la iconografía digamos, y las narrativas, ¿no? De lo que implica la abogacía, ¿no? Entonces, generalmente vemos a alguien con una espada, vamos a la batalla, tenemos que enfrentarnos, es un ganar-perder. Bueno, claro, esta abogacía colaborativa, la colaboración viene a hablar de otra cosa, ¿no? Y que nosotros lo que decimos es, bueno, en realidad la abogacía tiene que hablar de esto principalmente y lo otro quizás será algo más accidental, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, en la universidad, nosotros aquí en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, se están empezando a hablar de derecho colaborativo a los ingresantes, a los alumnos de primer año de la carrera de derecho. Se están trabajando junto con alumnos de México, de la Universidad de Guadalajara, se están empezando a hacer trabajos en conjuntos. Ojalá podamos hacerlo también con España. También, bueno, abro la posibilidad de que, bueno, que podamos trabajar en conjunto. Y yo creo que el futuro va a depender de cuánto le hagamos entender a los ingresantes de derecho que en realidad abogar no es ir a pelear contra otros, sino es conjunto, trabajar en equipo, intentar encontrar soluciones que no necesariamente el otro tiene que perder para que yo pueda ganar, que no necesariamente tenemos que ir a buscar a esta figura que es tan importante en el derecho. Algo que es filosóficamente muy potente del derecho colaborativo, sobre todo cuando hablamos del proceso colaborativo, es la figura del tercero. Si ustedes lo piensan, el tercero, tanto el tercero adjudicador, como es la figura del juez, de dar la razón a una u otra parte, como el tercero que dialoga, en el derecho, en el proceso colaborativo, es una mesa más redonda, ¿no? Como la del rey Arturo. Entonces, también la figura del tercero pierde sentido en el derecho colaborativo porque la información, la transparencia, el trabajo en equipo hacen que todo sea de otra manera. Entonces, el futuro va a depender de que estos cambios se internalicen, de que haya digamos, de que las personas incorporen no solamente herramientas técnicas, ¿no? Como puede ser, digamos, comunicación no violenta, negociación Harvard, comunicación no verbal, bueno, entre muchas otras cosas que son necesarias para cuestiones de comunicación, sino también lo que yo llamo las virtudes epistémicas, una nueva amplitud de mente, ¿no? Estas virtudes epistémicas que nos permiten justamente poder tomar un tiempo, poder tener paciencia, poder tener humildad, ¿no? Poder tener, no tengo la razón o no tengo toda la razón quizás, y poder generar este ejercicio dialógico con unos otros, que se da eh, el- la magia del derecho, del proceso colaborativo puro, es que empieza por un acuerdo. Esas personas que vienen enfrentadas
tienen un primer acuerdo, que es el acuerdo de participación. Entonces, bueno, implica un trabajo muy profundo que no va a poder ser solo de las asociaciones de derecho colaborativo, tiene que intervenir aquí la universidad, los colegios de la abogacía, los colegios de magistrados. Bueno, la sociedad toda tiene que entender que existe esta nueva manera. Y bueno, yo creo que el derecho colaborativo tiene mucho futuro, pero lo tenemos que hacer carne, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, compis? Pues ponte ahí, fenomenal. Si me permitís que haga un poco de abogado del diablo en este caso, y siendo mediadora. O sea, y diciendo, para una cliente o un cliente que realmente llega a un despacho y, como dices, le planteas un poco las posibilidades de solución médica, igual también el cliente o clienta necesita un poco, o sea, bajar su responsabilidad un poco, o sea, traspasarte su responsabilidad y su problema a otra persona para que sea guiada. ¿Qué se le dice? Diciendo, porque dices, bueno, un proceso colaborativo va a ser poder acompañada por mí y la otra parte por también otro letrado, y podremos ir acompañando así, pero vosotros lleváis un poco el peso de la negociación. Entonces dirá, no, 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 yo lo que quiero es, por favor, quitarme esta losa y ayudarme con vuestras técnicas a solucionar el problema. ¿Qué se le puede decir para que realmente entienda que va a ser viable para ellos, que va a descargarse de todo el peso emocional y de sobrecarga que tiene, y que puede realmente llevar a la práctica y solucionar el problema? Yo creo que en un caso así, pues es más factible a lo mejor el derecho colaborativo que la mediación, porque esta persona necesita esa ayuda, eh, ese cogimiento, ¿no? De que me cojan la mano, de no negociar solo, por lo que sea. Puede haber temor, puede haber sumisión, etcétera. En una mediación, claro, aquí el mediador tiene que ser neutral, no le puedes acompañar de aquella manera. Le puedes ir ayudando para que se acerque al acuerdo, pero no le puedes dar nada más. En cambio, el derecho colaborativo sí, tú le haces entender de que tendrá que ver a la otra persona, eso sí. Después ya entraremos de qué tipo de sesión. Una vez acepta, puedes elegir presencial, telemática o la que yo, bueno, sabe Amparo, que utilizo mucho, que es la virtual, que va con avatares, que es sobre todo cuando hay esa sumisión, cuando hay ese miedo, se utiliza mucho. Pero claro, tienes que hacerle entender que estarás allí con esa persona, que estarás con él y que lo vas a defender a él. Aquí es una diferencia. Yo voy a ser tu abogada, yo te voy a acompañar y en las negociaciones vamos a estar juntos. Le tienes que entender eso, porque en la mediación estás solo. Quieras o no, el mediador ahí no te puede ayudar. Acercará posturas, mantendrá el equilibrio y que no haya falta de respeto. Pero en el derecho colaborativo, tú quieras o no, sigues siendo abogado. Tú defiendes a tu cliente, respetando al otro, comunicándote con el otro compañero, con la otra parte, pero realmente es tu cliente. Entonces, yo creo que en esa situación que me estás exponiendo, lo ideal es ese acompañamiento, es ese derecho colaborativo. Otra cosa que el cliente después se lo piense, quiera o no quiera. Pero yo creo que es la situación ideal, porque no se ve solo y lo estás haciendo participar. Y está viendo cómo estás trabajando en ese momento, cómo estás llevando la negociación, y de alguna manera pues él también interviene. Al principio intervendrá poco, pero después ya se sentirá pues más cómodo y irá interviniendo pues más fácilmente. Esta es la primera. Y la segunda es lo que os decía, elegir qué tipo de sesión. No todo el mundo puede ir a una virtual, no todo el mundo lo puede llevar a una telemática, y hay otras que necesariamente es presencial. Cuando no hay problemas ni idiomáticos, no hay problemas tampoco de que, por ejemplo, a mí me ha pasado con temas de personas sordomudas, ¿no? Que necesitas el lenguaje de signos. En estos casos yo no voy a la presencial, intento siempre irme a la virtual, porque ya tengo los mecanismos de traducción, me los facilitan. Si ya hay un componente geográfico de distancia, lo que decía antes Anabel, pues ya te vas a una telemática o te vas a una, porque si no el coste es elevado, o te vas a una virtual. Entonces, primero, elegir el más, entender si para el derecho colaborativo es adecuado, en tu caso yo lo veo muy claro, y después qué tipo de sesiones vas a realizar. Y eso lo tienes que hablar con tu cliente, pero también con el compañero contrario, que es donde entra el acuerdo, ¿no?, de participación. Allí, digamos que es nuestro contrato entre los abogados y entre las partes, de dónde se van a realizar, si es presencial, en qué despacho, si lo vamos a hacer de manera telemática, en qué sesión, un Meet, un Zoom es igual, y si es de manera pues, virtual, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ojo, ese acuerdo de participación no es lo mismo dependiendo qué sesión eliges. Si eliges una presencial, pues la protección de datos es menor. Si es telemático, la protección de datos la tienes que, mira como Araceli me dice que sí, y Pilar también, la tienes que reforzar. Y si es virtual, la tienes que reforzar mucho más. Entonces, hay que ir por pasitos.
para hacerlo bien. Luis y después tú. Perdona, Luis, contestándote también. Es que el primer trabajo que tienes que hacer cuando te viene un cliente es decidir si el derecho colaborativo le encaja o no. Y no solo a él, a la parte contraria también. Porque tu cliente puede ser muy colaborativo, pero como su contraparte no lo sea, olvídate del proceso colaborativo. Y luego hay que tener en cuenta que en este proceso también intervienen otros profesionales. Si es una persona que le cuesta tanto trabajo soltarse, a lo mejor necesita un mediador o a lo mejor el derecho colaborativo no es para él. Es decir, un mediador, no un facilitador, perdón, de la comunicación dentro del equipo. O a lo mejor el derecho colaborativo no es para él y lo que necesita es una negociación asistida. Negocian los abogados y la parte va prestando consentimiento como hemos negociado. Que se puede hacer práctica colaborativa, que no tienes por qué hacer una negociación radical de derecho colaborativo si a lo mejor el cliente no está preparado para eso. Perdona, Luis. No. Bueno, pues como sabéis, soy Luis Aurelio, magistrado ya jubilado. Bueno, primero enhorabuena a las ponentes, presentadora y al profesor Neve por este clima que demuestra la cultura de la paz que preconizáis de tranquilidad, puesto que últimamente a todos los eventos que voy en el ámbito del derecho son de una crispación realmente preocupante, ¿no? Porque y aquí, bueno, pues se ve que el derecho colaborativo por lo menos inspira esa necesidad de dialogar y véase la muestra, ¿no? Y también mejorando lo presente, enhorabuena al profesor Neve por su uso del español, que nos enorgullece a todos los que estamos aquí, porque qué precisión en el lenguaje, en unos momentos en los cuales, pues también, ¿verdad?, nuestro bendito idioma, junto con el catalán, ¿verdad?, etcétera, pues también se cuestiona tanto. Escucharle es un placer y le doy la enhorabuena, ¿eh? Bueno, muy breve. Yo me he puesto en el lugar vuestro, precisamente de Anabel, Alejandra, Silvia, porque yo ejercí como abogado más de 10 años, jovencito, y luego ya me pasé al enemigo, o sea, a la judicatura, durante 30 años, ¿no? O sea, y efectivamente, lo que ha dicho Anabel, yo encontraba compañeros, compañeras confrontativos desde el minuto uno, que luego les volví a encontrar confrontativos en la judicatura. Es decir, yo he estado enfrentado siempre en la confrontación, salvo cuando me encontraba que venían de mediación o venían de algún otro proceso, que por tanto era una tranquilidad. Pero es cierto que lo que decís, y principalmente en familia. Yo recuerdo que llevábamos en el despacho asuntos económicos muy importantes, civil o mercantil, y bueno, pues la relación con los compañeros era... Pero cuando llegaba un tema de familia, yo no sé por qué, el compañero o la compañera ya era algo desde el primer momento, primero, o no cogía el teléfono para no negociar, o si negociaba amenazaba con grabaciones de todo tipo y todo tipo de juros y perjuros, y yo no sé por qué esa crispación en familia, donde estaban en cuestión, porque yo luego he sido juez de familia, como sabéis, muchos años, el bienestar de esos menores, pues partía con que la crispación estaba en los propios profesionales desde el minuto, ya no uno, cero, ¿no? Cero. Y yo luego lo he vivido en el juzgado también, los asuntos de familia, como sabéis, siempre son los más crispados. Y esto viene al hilo un poco de lo que decía el profesor Neve también. Yo recuerdo un profesor mío de procesal, de procesal 1, lo primero que nos dijo, dice, la obligación del abogado es oscurecerlo todo al juez, ¿eh?, y procurar ennegrecerlo todo para conseguir lo más posible. Esa fue la primera lección que nos dio. Yo luego, siendo juez, siempre decía, madre mía, me viene todo oscuro. O sea, seguro que me están... Y luego el profesor Pietro Castro, recuerda, Neve, que lo habrá leído, nos decía que la conciliación, la transacción, la negociación eran métodos anormales de solución del proceso. Eso era la normalidad. Eso está en su libro, ¿eh? El método normal era eso, ¿no? La confrontación, la prueba, la sentencia, la cosa juzgada, ya todo lo soluciona. Bueno, esto viene al hilo de lo siguiente, de lo que ha dicho un poco Anabel, y es de las cosas que hacéis en derecho colaborativo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, que lo primero que le dije a Amparo en su momento, y luego a Alejandra, digo, yo no entiendo esto del derecho colaborativo, ¿cómo es eso que renunciáis al litigio? Lo que más llama la atención. ¿Por qué un abogado que le ha enseñado en procesal del primer momento que lo que tienes que hacer es oscurecer, mentir, engañar, conseguir ganar para tu cliente a costa de lo que sea, lo que dicen tus profesores,
dices, ¿cómo luego tú renuncias a lo más importante que dice Beatriz, que es defender a esa... Y dices, ¿cómo la defendéis? Eso me llamó mucho la atención hasta que me lo aclarasteis sabiamente, no sabiamente. Entonces yo me pregunto una cosa, porque yo que ahora estoy escuchando todo este tema del requisito de procedibilidad, yo recuerdo que la abogacía, principalmente de familia, hace unos años, estaba maravillada con todas estas cosas de los más, y me decían, bueno, como no va a salir nunca la ley, pues hablamos maravillas. Claro, luego salió la ley y al día siguiente ya estaban con la crispación. ¡Ah, por Dios, por Dios! Pero digo, pues hablabais muy bien antes. Sí, pero ahora ya ha salido la ley y ahora no hablamos tan bien. Entonces a mí se me ha dicho, y se me ha dicho personalmente, dice, es que tienes que entender que, sobre todo en temas de familia, las partes no pueden hablar. Cuando hay ruptura no se puede dialogar, aunque haya menores, 5 hijos, no se puede hablar. Tenemos que hablar nosotros, que somos los únicos depositarios, un poco al hilo también depositarios del interés del cliente. Claro, luego llegan negociaciones, dices que llevamos 3 años negociando un convenio regulador de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque no han hablado el padre y la madre de esos niños durante esos 3 años. Han hablado el abogado y la abogada o las abogadas confrontativamente. 3 años, 4 años. Que fíjese usted, venimos a ratificar, pero hoy lo que hay detrás, 5 años. ¿5 años? Sí, 5 años. ¿Y cómo es posible? Claro, cuando luego llegan a ratificar, todavía siguen con la tensión. A mí me dijo una vez a la hora de ratificar un ciudadano, él, dice, ¿me permite usted que hable? Porque es que hasta ahora no he podido volver a hablar con mi mujer de la que voy a ratificar el divorcio. Ya era mutuo acuerdo. Me pidió permiso para hablar con ella el día de la ratificación, porque llevaba 3 años que todo era por terceros. Claro, eso que hacéis vosotros, que me dicen pues son leve de este proceso dialogado, ¿no? A mí me sorprende mucho. Entonces, es posible que aunque sean temas de familia, precisamente menores, y aunque hayan roto con mucho dolor y roto con mucha frustración, claro, porque la ruptura no es nada fácil, hay infidelidad, es posible, lo veis, que colaborativamente participen en esa mesa redonda todos, abogados contrarios, padres, madres e incluso hasta los hijos a lo mejor. Pues yo creo que no es coincidencia que el derecho colaborativo surja de un abogado de familia. Y es justo además por lo que dentro de lo que tú estabas diciendo hay algo que a mí me parece muy importante y es que el proceso en sí es transformado. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con 2 personas que tienen un conflicto a nivel emocional siempre muy importante, que llegan al despacho con una comunicación muy difícil y en ocasiones una comunicación que no existe, que se ha roto. Es cierto que en principio el proceso colaborativo te da la posibilidad de trabajar a solas con tu cliente, o sea que puedes acompañar ese proceso, puedes preparar las sesiones, pero también las preparas con tu compañero. Es decir, que ahí cuando nos dicen, ¿no?, los abogados, es que los abogados no quieren ir a juicio, no estáis preparados, ¿no? Que parece que no es debilidad, es estrategia. Es decir, no es que no nos atrevamos a ir al juzgado o que no queremos ir al juzgado por lo que significa y porque creemos que no es la mejor opción siempre. Hay ocasiones en las que hay que ir al juzgado, se irá, y procesalistas habrá siempre que te defenderán estupendamente y ese será su lugar. Pero hay muchas ocasiones en las que esa no es la mejor solución. Y lo que es el proceso en sí mismo es un proceso transformador, porque si en una familia en la que tú estás haciendo una intervención desde el principio, haces una serie de sesiones que a lo mejor en 2 o 3 meses te has reunido, pues no sé, que nos podemos reunir 4 veces en conjunto, y te das cuenta de que pese a lo difícil que ha sido, pese a la complicación del asunto, has sido capaz de sentarte, de hablar y sobre todo has sido capaz de escuchar. La gente durante el proceso se va sorprendiendo y en ocasiones, ¿no?, que te dicen, oye, escuchan a la otra parte y dicen, no lo había pensado nunca, ¿no? No me lo había imaginado. Oye, pues igual es una opción, déjame que piense, ¿no? O lo voy a trabajar con tal y en la siguiente sesión lo revisamos. Es decir, que en sí el proceso
de forma personal ya es transformador. Con lo cual, si yo puedo estar hablando con esta persona y en principio asistir a mi abogado, sé que tengo posibilidades y es una de las grandes ventajas del colaborativo de mantener a futuro la relación o por lo menos la comunicación. Porque ya hay unas bases que hemos establecido y ya sabemos, incluso nosotros a veces incluimos en acuerdos provisionales, dependiendo de las circunstancias. También hemos trabajado, por ejemplo, con metodología de contratos conscientes y esta metodología te permite saber qué es lo que vas a hacer en un futuro, si existe una dificultad, si va a haber un incumplimiento, es decir, ¿qué es más? No estamos proyectando solo lo de hoy, proyectamos también a futuro, con lo cual estamos ¿no? Haciendo una solución. El proceso en familia es maravilloso. Gracias. Xavi, has pedido la palabra. Gracias. Bueno, primero, felicitaros, ¿vale? Y después de leer el libro, que me parece estupendo, y sobre todo en el tema mercantil, levanta inquietudes intelectuales y necesidad de profundizar en ella, con lo cual es un campo para seguir. Pero también hay una cosa que habéis expuesto aquí que a mí me ha llenado un poco de zozobra, ¿vale? Es la necesidad de que el otro letrado sea necesariamente colaborativo. Porque es verdad, y leyendo lo que habéis expuesto, todos firman un contrato, o todos firmamos un contrato, incluidos los abogados. ¿Por qué excluirlo? Eso sería la primera pregunta. Si todos se comprometen, ese contrato, incluso el de no acudir al tribunal, es válido para todas las partes. Eso es una forma de excluir a una serie de letrados, porque tal y como yo lo he interpretado es, hola, tal y como yo lo he interpretado es, oye, si no hay ninguna entidad certificadora, creo que solo está el ICAM, el ICAP, País Vasco y una asociación. Esto no es una forma de buscar asociados y vender cursos, porque estáis excluyendo. Estáis excluyendo cuando una de las partes se compromete, todas las partes se comprometen a través de un contrato a participar en un proceso colaborativo y a no acudir a los tribunales. Entonces, ¿por qué limitáis? No es solo eso lo que entra en el acuerdo de Bueno, participación. me imagino que la formación Harvard la damos por supuesta que la tenemos todos. No, es que no es así. ¿Cómo Bueno, te llamas? pues imagínate que yo te puedo acreditar que tengo formación, no solo en Harvard, sino en Yale, ¿vale? Que además la tengo. Entonces, y a través de procesos de negociación equitativa. ¿Dónde estaría el problema de que yo participase en un proceso? Aparte soy mediador, o sea, que me metí en mediación porque en el 2010 ya sabía que el juzgado no es la solución a los problemas. Vale, pues mira, desde mi punto de vista, esto es Alejandra. La base fundamental. Sí, no. No, digo que te voy a responder de por qué tiene que ser colaborativo el otro compañero desde mi punto de vista y desde la normativa. Me explico. No hay normativa. Ahí es donde voy. Entonces, en España, como he dicho antes, no hay normativa como tal, pero absolutamente todos los que trabajamos en España en colaborativo respetamos todas las normas de la IACP. Es lo que nos sirve de guía para entender que estás habilitado como colaborativo o no. Respetamos las 57 horas de formación con el desglose que os he indicado anteriormente más o menos, o sea, las 16 formación en Derecho Colaborativo, las 24 de Harvard y el resto, a lo mejor bailo alguna hora, ¿vale? Es necesario tener toda esa formación global dentro de un mismo pack, es decir, no me hago un Harvard en el año 2004, luego me hago una mediación en el 2010 y luego me hago el colaborativo. ¿Por qué? Porque es una forma de ver globalmente cómo se va a trabajar en colaborativo. Y luego hay otra serie de principios que se tienen que respetar en el colaborativo, no solo el negociar a través de herramientas Harvard, también tenemos un principio de confidencialidad que, espera, confidencialidad, transparencia total en la negociación. Y si tú no eres colaborativo, formado y respetando esos principios, por mucho que tú quieras tener esas herramientas... ¿Crees que eso es muy difícil de entender para otro letrado? La confidencialidad, la total transparencia, el compromiso de participar con esas reglas. La buena fe, la igualdad de armas... Vamos a ver, esto es como el valor. La guerra se supone, entiéndeme, que es que, verás, no veo el plus de hacer el curso. A eso voy.
Es que no veo el plus. ¿Dónde está el plus de hacer el curso? Sí, estamos hablando con letrados en donde el compromiso personal, porque no solo personal, es que estás firmando un acuerdo por el cual te estás obligando a trabajar con unos principios determinados. ¿Queréis intervenir alguna Sí, más? sí que quería intervenir. Es que me gusta mucho el debate que tenéis. Básicamente, yo estaría en medio. Aquí hago de De hecho, mediadora. estás en medio. Estoy en medio, físicamente y en postura. No lo hemos dicho todo. O sea, Alejandra, me parece bien tu postura, pero sí que es verdad que el caso de Bélgica, y podemos acabar igual. Es decir, ahí había los dos colegios y se llegó hasta el Tribunal Constitucional porque había letrados que decían de que si yo soy letrado y a lo mejor llevo 20 años en ejercicio, ¿por qué ahora me estás pidiendo una habilitación, ¿no? O una formación? Si yo he estado siempre negociando y muchos pues incluso son mediadores. Aquí entra un debate y en España puede pasar el mismo debate. Yo no lo escondo, porque, a ver, tiene su lógica. Claro, si me lo está proponiendo encima un abogado que es mediador, que ya tiene las técnicas, a lo mejor necesita nada, un curso muy breve. Otro, no. Aquí entramos, formación sí, formación no, entra debate. ¿Es constitucional, es no constitucional? ¿Un abogado a secas en esta formación puede ser abogado colaborativo? También me gustaría que entráis un poquito en el debate, porque yo no creo que sea algo cerrado, que tengamos que cumplir las 57 horas, lo siento, no lo creo. Yo creo que con cursos menores y de menos tiempo y de menos horas y de menos coste económico se podría realizar. Y también teniendo en cuenta si eres mediador o no. Una persona que ya es mediadora es que las herramientas ya las utiliza. Y si tiene muchos años de mediación, pues todavía más. Es muy diferente que el compañero que es que ni es mediador. Ahora sí es conciliador y ya está, no es abogado colaborativo, a lo mejor sí que necesita más esas herramientas. Entonces aquí entraría un poquito el debate. Luis. Bueno, es interesantísimo. ¿Te llamas? Fernando, encantado. Seguro, seguro. Seguro que en algún evento crispado. No, pero. No. Me ha parecido interesante, sugestivo, ¿verdad? Lo que planteas. Y ahora también desde otro punto de vista puede tener su razón. Y me explico. Vamos, el tema de la deontología, del estatuto, ya digo, yo hablo como juez, pero también a veces soy abogado, soy colegiado de este colegio desde hace 45 años y en mi casa, ¿no? Ahora, bueno, ahora soy colegiado no ejerciente, ya no me puedo llamar ni abogado, pero bueno, soy colegiado no ejerciente y a mucha honra. Entonces, lo quiero mucho y efectivamente el Estatuto General de la Abogacía, la deontología profesional, como sabes, principalmente en nuestro país, yo creo que está siempre cuestionada. Hay cosas, a mí me han dicho abogados internacionales que conozco, españoles, que son Solícitor o Barrister, dice, mira, yo hago cosas en España, en el ejercicio profesional, que en cuanto cojo el avión para irme a Londres, tengo que olvidarme ni pensarlo, porque ni se me ocurre pensarlo. Aquí, en cambio, hago cosas tremendas. Yo he oído, cuando empezaba la mediación, abogados de este colegio, no abogado, abogados, decir, fenómeno esto de la mediación, porque con esto voy a sacar cantidad de información, que me va a venir muy bien luego para el pleito y para el litigio. Entonces, quizás ahí está el quid de la cuestión. Si ese compromiso que tú dices, firmado de no litigar, de confidencialidad, etc., estuviera trufado luego, en su caso, de una responsabilidad agravada ante el ejercicio profesional, como en Estados Unidos, ¿verdad?, que te excluyen de la barra de abogados, a la primera de cambio, el mismo juez, etcétera, dice, no le quiero ver por aquí en un año, porque esa falta de ética es algo que lo ve. Si eso efectivamente se consiguiera, a lo mejor no hacía falta tanta acreditación o tanto curso, pero a lo mejor lo que buscan estos cursos quizás eso, es que por lo menos con eso se garantice que tienen ese principio de ética del abogado colaborativo que a lo mejor de la otra forma, aunque sea, no, por eso vamos a discutirlo, que a lo mejor, aun firmando el acuerdo, yo te aseguro que a lo mejor luego litigaba el compañero de despacho con toda la información que había sacado del proceso colaborativo. Y eso a lo mejor sí había que ponerlo en su momento en cuestión. Yo no litigo, sí, pero va mi compañero que son del mismo despacho. Esto se hace. Pero y... ese riesgo está sanando. Bueno, ¿Es abogado colaborativo? O si no lo eres, se ha dado 57 horas o si no lo has dado. Porque eso va en la condición de la persona. No va en 57 horas de acreditación y apuntarte a un listado. Claro, porque ¿por qué me voy a fiar yo de alguien apuntado a un listado? En la misma lógica. No,
No, pues porque en verdad le da un plus, creo yo, ya, un plus de verdad. Es una forma de Claro. evaluar que el compañero que ejerce de esta manera, igual que los compañeros que ejercen turno de oficio, no cualquiera puede acceder al turno. Tienes que hacer un curso de formación. Pues esto es lo mismo, es crear una serie de estándares mínimos que cualquier persona que vaya a ejercer de esta manera, ya sea turno de oficio, o sea abogado colaborativo o sea un mediador. Tú también tienes que hacer un curso para ser mediador y una formación específica. Bueno, en cualquier caso, Por eso. Existe un registro y hay una normativa. Es más, Sí. Claro, en pero- Hacienda tenemos una ley, ¿vale? En derecho colaborativo no hay nada. Es un apunte en una ley que está muy posicionada. De momento. bueno, vamos. No, que decimos que es una justa de momento. En Europa, que tenemos aquí a la presidenta de la NCP, que no lo hemos dicho, que es la Asociación Europea de Derecho Colaborativo, están trabajando en una regulación europea de derecho colaborativo para unificar criterios, pero hasta que tengamos eso, Claro. estamos trabajando estándares IACP. Porque hay que tener algún referente en el que fijarte, si no, esto lo puede hacer cualquiera. No, son generales. Lo que pasa es que para familia piden un plus de formación. Tienen salud, tienen fiscal, los criterios. Sí, pero el especialista en salud de salud mental es un psicólogo. Y luego hablan del facilitador también. Es decir, el equipo colaborativo es exactamente igual que como lo estamos traspasando aquí. El financial es el asesor fiscal de España. Te lo digo porque me paso... No, sí, yo te lo digo porque es que llevo desde el año 2022 yendo a congresos internacionales en los cuales estamos debatiendo esto. Entonces, no te lo estoy contando por convencerte. Yo te explico lo que se está trabajando en Estados Unidos y lo que se está trabajando en Europa, para que lo sepas, que no es que nos hayamos sacado de la manga aquí en España el artículo 19 de la ley, que todo esto viene de 40 años de ejercicio en Estados Unidos y Canadá y en Europa desde hace también muchísimos años, cerca de 20. Bueno, en cualquier caso, yo creo que vamos a ir terminando. Voy a dar la entrada a dos compañeras que han levantado la mano y brevemente decir que en todo esto de la formación, pues es verdad que cada uno podemos tener una opinión, ¿no? Yo a lo mejor la opinión que tengo está más alineada a lo mejor con Silvia. En este momento creo bueno, que habrá normas que armonizarán, etcétera. Yo recuerdo que cuando yo empecé a formarme en mediación para ser mediadora familiar, yo tuve que hacer un curso de 350 horas, como tantas personas aquí. Luego llegó la ley del 12 y con 100 en general podías mediar todo, ¿no? Yo creo que Y bueno, el pues, apunte también, ¿no? En ese sentido, pues es así. que al final, igual que en mediación, tú dices, es que en mediación ahora tenemos una ley, pero cuando empezamos a formarnos, Sí. yo me formé en el 98, creo que recordar así y tal, y Sí. desde luego que no había ley. Claro, Pero ya estábamos teniendo una formación concreta en mediación, que luego, por eso te digo que todavía no, me refería a eso, es decir, que el primer apunte del colaborativo en España ha sido en esta ley. Independientemente de esto, entiendo que después lo que hablábamos antes, habrá un desarrollo y que en ese desarrollo se tendrá que hablar de estándares y se tendrá que hablar de formación aterrizada a España. Pero de momento, los estándares de la IACP son de las asociaciones por tener un común de principios, no solo de principios que coinciden también con el Código Deontológico de la Abogacía, que por supuesto son compartidos, pero también por conocimiento del propio proceso, de que todos conocemos el proceso, que vamos a hacer la negociación Harvard y que nos vamos a comprometer a todo lo que hemos dicho a lo largo. Creo que eso es importante tenerlo en común y que no es una formación, lo que decíamos antes, o sea, cuando dices estos son chiringuitos de formación, bueno, yo perdóname que discrepe. Fernando lo ha dicho chiringuito, ha dicho vender un curso y no hemos venido, Pues no vender hemos pensado vender cursos, más porque no cursos. Al final, los que están dando en España son de una asociación, de una asociación, un máster en una universidad en Cataluña, Colegio de Barcelona, Colegio de Madrid. ¿Y el de Valencia?
Valencia. Ha hecho una formación de más en general, En general, pero no la en general. formación solo de colaborativo, había un módulo de colaborativo, pero no con la formación completa. Por eso digo que igual En que Bilbao también ampliación tienen, se está. tenía que empezar a Sí, caminar todavía. hasta que luego se fue Sí. regulando y Hay unos homogeneizando, que tienen programa pues piloto. esto también Por es un eso, inicio, por ¿no? eso. Tenemos que empezar a andar y vamos a ver si hablamos todos en el mismo idioma para poder avanzar. Yo creo que se trata más de Bien. esto que de hacer. Como os decía, tenemos que ir terminando porque el colegio lo cierran. Entonces, bueno, pues vas tú, nuestra compañera que ha venido desde Castellón a vernos. Soy Araceli de Castellón, soy abogada y he venido sobre todo por cariño con Silvia y con Pilar, que hice un máster aquí, yo en Castellón en remoto, de Derecho Digital. Pues, entonces, bueno, no quiero hacerme pesada, pero sí que se me han quedado un montón de cosas que me gustaría compartir y es, muchas gracias, yo he aprendido de Derecho Colaborativo, que era una ignorante, lo reconozco, sabía el nombre, 4 cosas, pero me habéis dado una visión que os agradezco el libro, Allende los Mares también, lo incluyo, ¿Y qué quiero decir? Que vamos muy bien si es un MASC, es una conciliación, es un medio de solución de conflictos de y por y para abogados en primer lugar. Enhorabuena, eso es para nosotros algo que es rarísimo, una rara avis. Muy bienvenido. Qué bien que se nos da el beneficio de la duda, que no necesitamos 300 horas de formación. Esa hipotética formación hemos partido de como unas 50 horas. 57. Oye, qué contentos tenemos que estar los abogados, que se nos da el beneficio de la duda, que podemos ser grandes allegadores de acuerdo, contribuidores a llegar a acuerdo colaborativo. Y luego el sistema, el por qué esa formación. Pues mira, yo que soy de las que lucho contra lo que me excluye, algo que una formación porque me va a excluir a ser abogada colaborativa, si yo soy abogada colaborativa o mediadora toda la vida, 27 años ejerciendo como abogada, pues voy a decirte, es verdad que yo a lo mejor sí que yo nunca me he plantado para matar al otro, que soy de las que no, que soy dialogante o así me lo considero y todas esas cosas, pero es verdad que no tengo ese plus de indagación en no la posición, sino la necesidad que me habéis dicho. Pero tampoco he hecho mediación reglada, formada de concurso. Entonces, es verdad, yo sí reconozco que yo he ido bueno, pues los intereses de mi cliente, a defender los intereses de mi cliente en buena lid o con mis métodos y tal, pero sí que me parece interesante que eso diferencia al sistema colaborativo y luego la colaboración con los compañeros. Entonces, que se haya al final de tener esa formación reglada, ortodoxa, con examen o con lo que sea, o con titulito, o que se hagan prácticas colaborativas, ¿no? Que eso sea, que decir, bueno, tú puedes llegar a un acuerdo colaborativo con un señor, señora que tenga el título o la habilitación, o se va a poder permitir, que eso me ha encantado, lo de prácticas Es que lo colaborativas. que plantea el compañero sería eso. Entonces, Sería una práctica colaborativa, pero no sería un proceso claro, colaborativo. que se aceptaría, se firmaría, se seguiría un protocolo, que eso sí necesariamente ha de ser ortodoxo, en el sentido de eso que a mí por lo menos me ha llegado y me han transmitido. Esa voluntad de indagación de lo que son las necesidades reales de los no, lo digo porque no porque no es una confrontación, es porque como has intervenido en este sentido, pues me dirijo, si llegase, porque me tapan ellas, si no también lo miraría más a él, ¿no? Porque parece que habéis intervenido más en este último. Pero no quería hacerme, he empezado que no quería hacerme pesada y más como has pedido que vamos a cerrar, pero quería daros las gracias y a mí sí que me habéis despertado un algo que yo creo que sí que tiene que tener recorrido, porque es una muy buena manera de que los abogados también tengamos si se ha hecho tanto también en Estados Unidos y en Canadá, algo tienen que hacer bien también. Muy Nada, bien. gracias. Muchas gracias. Y cuando quieras. Bueno, mi aportación es en cuanto a la necesidad de formación, yo creo que sí que lo es, porque por mi experiencia en mediación, allí nos conocimos un poco. Yo pensaba que como yo tenía una naturaleza conciliadora, y ya no me quedo de nada, hasta que me metí en el curso. Y dije, ay no, aquí hay una técnica, aquí hay tela de cortar. Y yo lo extrapolo a la colaboración. De hecho, mientras estaba escuchando, he pedido información a ICANN para el curso que empieza en mayo. Y pienso que sí, pero la formación para todo. Yo soy de cursos
Y si se quiere dar una seriedad, si se le quiere dar un peso a la figura, yo creo que se tiene que controlar quién va a ejercer las funciones del abogado. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por participar. Os recuerdo que esto se grabará y entonces, bueno, pues lo tendréis. Os recuerdo que aquí realmente habíamos venido a hablar de esta guía. Es una guía editada por Sepin y yo simplemente y muy brevemente, cuando Silvia se dirigió a mí por si quería participar para, bueno, pues para un capítulo que ella me propuso, pues la verdad es que cuando me dijo lo publica Sepin, dije si lo publica Sepin, que lleva años, ¿no? Lleva años en el mundo jurídico editando libros jurídicos, que además tiene una colección de libros de medios adecuados, solución de controversias y pues bastante acreditada, dije pues estupendo, estupendo que sea. Y luego además, pues cuando me enteré del elenco de colaboradores, ¿no? Y de, nunca mejor dicho, de autores que iban a participar, pues la verdad es que yo me sentí muy pequeña, porque yo soy pequeña entre tantas personas grandes, evidentemente, y la verdad es que seáis o no abogados colaborativos, creo que es un libro interesantísimo, interesantísimo. Y si sois capaces de compraros ediciones de otros libros, por ejemplo, de concursal, no tengo nada en contra del concursal, o de urbanismo, no tengo nada en contra del urbanismo, creo que este es bastante más ameno. Así que en las mejores librerías. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias. Adiós, Juan Pablo.